buenas tardes a todos. Estamos admitiendo a las últimas personas que están aquí en sala de espera y ya en unos poquitos minutos comenzamos. Agradecemos la paciencia, pero la idea es no demorar más el inicio. Gracias, Diego. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. A ver, hay una persona aquí en sala de espera que nos está haciendo demorar un poquito y vamos a terminar de configurar las últimas cuestiones para la grabación y retransmisión de esta actividad. Para quienes nos siguen, a ver. Bueno, ahí me parece que estamos. Bienvenidos ya formalmente ahora a este segundo encuentro en el marco del Foro Interdisciplinario de Innovación en Inteligencia Artificial en Salud que ha presentado en el marco de sus actividades el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y como segundo encuentro tenemos una enorme alegría por poder presentarles a ustedes en esta oportunidad, tanto los que nos siguen esta tarde como también las personas que nos acompañan por otros medios y también de manera diferida, es un espacio nuevo que inauguramos, ¿sí? Un espacio nuevo que inauguramos. Aprovechamos este segundo encuentro para presentarlo con justamente personas que provienen de otras disciplinas, en cumplimiento del el espíritu pleno de este observatorio. Y sobre todo la idea del foro, el foro como espacio de encuentro interdisciplinario que sirva como lugar de convergencia de diferentes saberes, diferentes disciplinas, pero que en definitiva la división disciplinar no tiene otra justificación ni explicación más que la aproximación desde diversos ángulos a fenómenos que son en última instancia unitarios. Es decir, lo que nos preocupa en este caso a los que estamos reunidos acá, que son las prácticas de salud y las mejoras concretas en la vida de personas concretas, de los servicios de atención y de gestión de la salud, sin lugar a dudas, implica la convergencia de saberes desde diferentes disciplinas. Nosotros, que provenimos del derecho, tenemos muchas cosas que decir, pero muchas cosas que pueden fácilmente resultar estériles, ¿no? Tener una corta vida si no nos apalancamos. Por supuesto, desde un punto de vista, desde el sector más técnico, desde el sector más tecnológico, conociendo, por ejemplo, las posibilidades técnicas que el avance de la tecnología en el sentido más amplio de la expresión permite alcanzar, ¿m? Y no enfrascándonos necesariamente en posiciones o estrategias que la tecnología ya muestra como superadas, pero al mismo tiempo difícilmente el aspecto técnico y el aspecto jurídico tenga un aterrizaje como el esperado si no hay un diálogo con justamente actores protagónicos del fenómeno, en nuestro caso de la salud digital, de la inteligencia artificial en salud y la de la protección de los datos personales de salud, como es el sector de la medicina, en el sector de los diferentes equipos de salud, en la complejidad que implica también la composición de esos equipos de salud. Y es por eso que bajo la consigna que este foro a nosotros nos impone, que es la del trabajo interdisciplinario, nos interesaba de manera muy importante, presentar esta coalición, esta alianza, llámenlo como quieran, es una excusa para formar un marco institucional que nos permita avanzar en problemas concretos, ¿sí? De estas diferentes problemáticas de mutuo interés que tenemos entre todos nosotros. Debo pedir las disculpas del caso porque es muy probable que ustedes esperaran que las
palabras de apertura de esta actividad la formulara Marisa Eisenberg, ¿bien? Y Marisa, lamentablemente, nos va a estar acompañando, pero recién en un ratito, porque tiene una pequeña superposición de actividades cuando las agendas son difíciles de modificar, encima está en otro país, es todo muy complejo, pero ha prometido que va a estar y sabemos que cumplirá con su palabra. Así que les pido disculpas que no van a tener palabras de apertura de Marisa, pero les prometo que tendrán palabras de clausura de Marisa. ¿Eh? Así que con esa promesa sobre la mesa, lo que les invito a que hagamos los próximos minutos es escuchar a disertantes muy calificados que justamente desde diferentes enfoques, desde diferentes aproximaciones, nos comentarán su visión sobre algunos de los problemas que a nosotros nos motivan conocer. En primer término, escucharemos a Juan José D'Alessandro. Juan José es ingeniero en sistemas de información, recibido en UTN Regional Buenos Aires. Tiene el cargo de Managing Director en Softec, una empresa con más de 18.000 empleados en todo el mundo y unos 2.000 aquí en nuestro país, en Argentina. También tiene el cargo de consejero superior en UTN, en la UTN, y dirige la Diplomatura de Tecnología y Salud. Así que para nosotros es de enorme interés conocer cómo desde ese sector disciplinar, desde ese sector del conocimiento científico, se abordan, se observan algunos de estos fenómenos. Juan José, estamos muy agradecidos de tu presencia y ansiosos de escucharte. Gracias Diego. Hola a todos, bienvenidos. Justamente es en la diplomatura de Tecnología y Salud que nombraba Diego recién, que nos conocimos con Marisa, donde empezamos a compartir conocimiento de dos lados distintos, ¿no? De un lado del derecho y del otro lado de la tecnología, que es la parte que me toca a mí, también enfocada con lo que tiene que ver con negocios. Así que les voy a compartir, me avisan cuando ya puedan ver la pantalla. Tengo una presentación acá para que podamos ver y hacer un poco más ameno la conversación Estamos sobre... viendo la pantalla, Juan José. Perfecto. La agenda es clara para hoy, ¿sí? Es qué es lo que podemos hacer para comenzar a discutir de qué manera vamos a gobernar a la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con instituciones de salud, con prestadores de salud, con todo el mundo médico. De qué manera lo vamos a hacer y cuáles son los riesgos de no hacerlo, que es algo de lo que estamos viviendo hoy en día. No me voy a poner técnico, me encantaría, pero no me voy a poner técnico respecto a lo que es la inteligencia artificial. Todos hoy estamos viviendo, nos está tocando desde alguna arista de nuestras vidas la inteligencia artificial, lo veamos o no lo veamos. Y la verdad es que eso mismo ya pasa con el mundo de la salud. La inteligencia artificial ya está dando vueltas en el mundo de salud, lo queramos ver o no. Y una de las problemáticas y por el cual hay que ver estos temas lo más pronto posible, es que la velocidad que tiene la tecnología y la velocidad tecnológica, los avances tecnológicos son mucho más rápidos de los avances que podemos llegar a tener en temas de formación o de regulación. Y eso es algo que sucede a nivel empresa, a nivel gobierno, en cualquiera de los niveles en los que lo abordemos, la tecnología va a avanzar siempre mucho más rápido. Eso no significa que no tengamos que hacer algo hoy con la excusa de que la tecnología siempre va a ir más rápido, ¿sí? Lo tenemos que hacer. El segundo punto es que la inteligencia artificial tiene una característica como tecnología y es que avanza de abajo hacia arriba, ¿sí? Avanza de abajo hacia arriba a nivel sociedad, avanza de abajo hacia arriba a nivel empresa, avanza de abajo hacia arriba a nivel instituciones médicas también, ¿sí? Entonces, tenemos una problemática, todo el mundo lo está usando y nadie lo está gobernando, ¿sí? Cuando hablo de gobierno, de inteligencia artificial, tiene que ver con regulaciones normativas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y algunas definiciones que tenemos que tomar a nivel país y a nivel empresa o institución médica respecto de qué uso le vamos a dar a la inteligencia artificial. A todo eso se le agrega una componente todavía más importante, que es que en el mundo de la salud el costo del error es humano, ¿sí? Si estuviésemos hablando de cuál es el impacto de la inteligencia artificial, quizás en una institución financiera hablaríamos de un riesgo de pérdida de dinero, un riesgo de que se estén filtrando datos. En el mundo de la salud estamos hablando de que
cualquier error o cualquier omisión que hagamos respecto del gobierno de la inteligencia artificial, lo que va a terminar afectando es a una persona. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy es, sin duda, empezar a conversar y tomar definiciones de cómo vamos a gobernar a la IA. No sé si vieron este chiste, pero describe muy bien lo que pasa. Nosotros, en cualquier interacción que tengamos hoy con la inteligencia artificial, vamos a ver que los errores son repetidos. Cada vez nos vamos asombrando de que esos errores son cada vez menores, cada vez es un poco más, mucho más puntual las respuestas que nos puede dar ChatGPT, Gemini, Claude, cualquiera de las herramientas que utilicemos de inteligencia artificial, pero la verdad es que falla, ¿sí? Entonces, y si puede fallar en un prompt que yo le hago y la respuesta que me dan no es la que yo estoy esperando, también eso puede afectar si delego en la inteligencia artificial el diagnóstico de un paciente que nos viene a visitar, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cada uno de esos errores que podemos tener pueden afectar a una persona. Les decía, la inteligencia artificial ya llegó a la salud, ¿sí? Vemos noticias todos los días respecto de eh, cómo está metiéndose en el mundo de salud, si está ayudando en atención de urgencia, si permite diagnosticar enfermedades o hacer diagnósticos más rápidos sobre algo que antes tardaba mucho tiempo. Cada día que pasa, cada día que pasa vamos a ver una noticia. Acá nos estamos nosotros circunscribiendo al mundo de salud, pero como la inteligencia artificial, como les decía, empieza de abajo hacia arriba en todas las instituciones, está cambiando todas las industrias, ¿sí? La de salud es una de ellas. Si agarran el diario, día por medio aparece una novedad respecto de que la inteligencia artificial está ayudando a las personas que tienen en lo que tiene que ver con salud mental, está ayudando en el diagnóstico, está afectando a alguna persona porque algún ChatGPT o algún otro LLM está contestando algo que no queremos, ¿sí? Eh, entonces, lo queramos ver o no, la inteligencia artificial ya nos está afectando. El análisis quizás o el ensayo más amplio que se hizo en 2025 respecto de cómo estaba afectando a las instituciones se hizo en casi 110 países y lo que entregó es que la mitad de las personas que trabajan en instituciones médicas ya están utilizando inteligencia artificial. De alguna forma la están utilizando. El 70% de esas personas lo hacen creyendo o pensando o esperando que la inteligencia artificial les ahorre tiempo, ¿sí? Automatizando, llegando a a diagnósticos más rápido de lo que pueden hacer ellos, o tratando de hacer que su día sea menos pesado. El problema es que menos del 30% de las personas que trabajan en instituciones médicas y de salud recibieron entrenamiento para el uso de la IA, ¿sí? Entonces, la mitad lo está usando y solamente el 30% recibió algún entrenamiento. Para peor, menos del 20% utiliza inteligencia artificial en el trabajo en un entorno gobernado y con políticas claras. Esto no pasa únicamente en el mundo de salud, ¿sí? Yo trabajo en una empresa de tecnología y créanme que más de una vez me encuentro con alguna de las personas que trabajan con nosotros que está subiendo información sensible en lugar de con el LLM que usamos nosotros, que es Copilot de Microsoft, por ejemplo, lo sube a cualquier otro LLM y lo que está haciendo es exponiendo datos sensibles de la empresa, ¿sí? Eso es un uso indebido. Imagínense si en lugar de ver qué clientes o qué prospectos tenemos nosotros y qué oportunidades tenemos de vender, es información sobre las historias clínicas de pacientes, ¿sí? ¿Qué es algo que sucede? ¿Sí? Con el post de querer ahorrarme tiempo, estoy exponiendo información sensible en el cual no lo debería hacer. ¿Cuál es el uso que se le está dando hoy a la inteligencia artificial en las instituciones de salud? El primero es el diagnóstico asistido por inteligencia artificial, ya sea para análisis de imágenes, para detección temprana. Es algo que se está utilizando, ya sea a nivel institucional o no, pero los médicos lo están utilizando. Lo siguiente tiene que ver con algo que en términos de tecnología nosotros llamamos hiperpersonalización, que es cómo hacen cualquiera de las aplicaciones que utilizamos todos los días para conocernos cada vez un poco más, ¿sí? Si ustedes entran a la aplicación de Mercado Libre, a la aplicación de Rappi, cualquiera de las aplicaciones con las cuales pueden interactuar durante los día a día, van a ver que cada vez los conoce más. Si todos los martes piden pizza, seguramente el martes les va a llegar algún descuento. Si están utilizando Mercado Libre y le hacen una transferencia en forma continua a una persona, te va a proponer hacerlo. Esa hiperpersonalización también llegó a la medicina y lo que está haciendo es que a partir de que conozco más
a cada uno de mis pacientes, puedo hacer predicciones de riesgo de enfermedades cada vez más con un grado de acierto mucho mayor. Puedo hacer terapias dirigidas para algunas personas. Eh, Otro uso que se le da es los laboratorios están utilizando inteligencia artificial, la rama de lo que se llama inteligencia artificial generativa, para el descubrimiento y desarrollo de fármacos, y así algunos otros usos como puede ser la gestión hospitalaria. No sé si ustedes lo vieron en algún momento, pero es muy sencillo hoy para una institución hacer un chatbot que genere un triage médico, ¿sí? En donde a partir de la persona y eh, algunos inputs que se le entregan, decir, no sé, utilizando el protocolo de Manchester, si está verde, amarillo o rojo el paciente y con eso ordenarlo, ¿sí? Eso es algo que hoy se puede hacer muy sencillo con la tecnología que está disponible. Y lo siguiente tiene que ver con la predicción y prevención de enfermedades y también con la automatización, ¿sí? Si veíamos en las slides anteriores, hablábamos de que las personas en las instituciones médicas están utilizando la inteligencia artificial en pos de reducir el tiempo, ganar tiempo, ser más eficiente. Eso es lo que se está utilizando hoy. Con los mismos avances tecnológicos que tenemos hoy, ¿qué uso le podemos dar a futuro? Y el primero es dar vuelta el orden en el cual hoy los médicos lo que hacen es utilizan la inteligencia artificial para tener un input más respecto a un diagnóstico, ¿sí? Y ser ellos quienes le dicen al paciente, quienes le comunican ese diagnóstico. Un uso que se va a dar en el futuro, y tenemos que ver si es ético o no, si tiene que ser gobernado o no, pero es que sea directamente la inteligencia artificial quienes generen ese diagnóstico y que sean las personas humanas, quienes lo supervisen, ¿sí? Estamos invirtiendo ahí el orden de quién genera el diagnóstico y quién lo supervisa. El siguiente es cómo puede llegar a ser hoy un agente. Un agente sería como una evolución de la inteligencia artificial, en donde ya no necesita la interacción de las personas para la toma de decisiones. ¿Cómo puede ser hoy un agente o cómo va a ser en el futuro un agente para coordinar tareas que hoy no están tan automatizadas dentro de una institución médica, como puede ser el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y el cierre para un paciente específico? ¿Eso lo vamos a lograr en el futuro? Sí, seguro. Lo mismo con workflows hospitalarios complejos, como puede ser derivar a una persona si no tengo cama en un hospital y lograr que eso suceda en un hospital cercano y pedir una ambulancia para poder hacerlo, como también puede ser un agente que gestione otros agentes, como puede ser un agente clínico que me dé un diagnóstico, le dé seguimiento, un agente administrativo y un agente financiero respecto del día a día. Y lo mismo puede pasar con lo que se llaman digital twins. Y déjenme acá que tire algunos conceptos muy en el aire porque no vamos a tener tiempo, pero lo que tiene que ver con gemelos digitales, lo que tiene que ver con la convergencia de biogenética con inteligencia artificial y hasta llegar a un escenario de hospitales que pueden llegar a ser semiautónomos, ¿sí? Pero todo esto que a las personas que vienen del ámbito del derecho o el ámbito médico puede sonar muy en el aire, créanme que no es lo único que hay, ¿sí? Nosotros hoy estamos hablando de inteligencia artificial como algo muy específico, pero lo que hay atrás de todo lo que anda dando vuelta como inteligencia artificial es muchísimo, ¿sí? Le voy a robar 2 minutos con una explicación para que se den una idea de cuál es el impacto que podemos llegar a tener a futuro en todo lo que envuelve a la inteligencia artificial. Hay una empresa que se dedica a hacer análisis que se llama Gartner, que tiene un gráfico ya desde hace más de 30 años en donde nos entrega información respecto de lo que puede llegar a pasar con el mundo de tecnología, ¿sí? Lo que estamos viendo acá en este gráfico, en donde tenemos, déjenme que voy a usar el cursor, pero lo que tenemos acá abajo es una línea de tiempo y una expectativa que se tiene respecto de una tecnología en sí, ¿sí? Mientras más arriba está esa tecnología y cada uno de esos puntitos que vemos ahí, la expectativa que se tiene de eso es mayor. Como pasa con la mayoría de las tecnologías emergentes, solemos tener una expectativa muy alta de qué vamos a poder hacer y luego esa expectativa cae y baja hasta llegar a un punto de productividad que se llama. Pero hay muchísimas cosas que están hoy relacionadas con la inteligencia artificial, submundos dentro de la inteligencia artificial, en las cuales en el mediano plazo lo vamos a ver, ¿sí? Nosotros les hablaba recién de algo que son los agentes, agentes de inteligencia artificial, que aparece acá como una de las tendencias de la inteligencia artificial de las cuales se tiene mayor expectativa hoy en día, de cómo van a ser los agentes para interactuar con personas, para interactuar con máquinas, y eso generarnos a nosotros un beneficio como personas. La expectativa es altísima, ¿sí?
Y cada uno de estos puntos a nosotros vamos a tener que entenderlos, vamos a tener que ver cuál es el impacto que tiene, cuál es el riesgo que tiene que nosotros no hagamos nada respecto del gobierno de cada uno de estos puntitos, ¿sí? Porque a futuro esto nos va a cambiar el día a día. Y si no me creen respecto de que cada uno de estos puntitos que aparecen acá van a ser una realidad en el mediano y largo plazo, y déjenme nombrarles uno. Acá aparece algo que dice inteligencia artificial general, ¿sí? Este puntito que aparece acá, aparece como un triangulito amarillo, es la explicación de algo que se supone que va a llegar en unos 10 años, que es que la suma de la inteligencia artificial va a superar a la suma de la inteligencia humana, ¿sí? Y que el entendimiento que va a tener la inteligencia artificial va a ser genérica y abstracta como es hoy nuestra inteligencia. No va a ser únicamente una inteligencia artificial que se llama narrow, que es muy puntual. Nosotros cuando hoy interactuamos con ChatGPT, por ejemplo, le tenemos que decir, quiero que me ayudes con una receta, estos son mis ingredientes, ayúdame a hacer una comida a 5 personas. ¿Sí? Le tenemos que dar un contexto para que entienda de qué le estoy hablando, si no, no va a entender. La inteligencia artificial general va a ser algo que va a entender independientemente del contexto, lo va a hallar de forma automática. Es muy complejo, es muy teórico, pero eso va a suceder en el corto plazo. Y si quieren ver cuál es el impacto real que le tenemos que dar, la importancia que le deberíamos dar a cada uno de estos puntos que aparecen ahí, este es el mismo gráfico de Gartner de hace 30 años, exactamente. ¿Sí? Hace 30 años estaba hablando de qué es lo que va a venir a futuro. Y hace 30 años Gartner hablaba de qué va a pasar con, por ejemplo, algo que estamos usando ahora. Dice, a futuro se va a usar en la videoconferencia en los escritorios, ¿sí? Las personas se van a poder comunicar y van a poder verse desde una aplicación en una computadora o en un teléfono. En 30 años, en 20 años, las personas van a poder escribir algo a mano, sacarle una foto y que las computadoras entiendan lo que está escrito ahí. Hablaban acá de que va a existir el World Wide Web. Esto es ni más ni menos que las 3 W que le ponemos en el browser de Internet, en el explorador, cuando tipeamos algo. O sea, Gartner ya hablaba hace 30 años de que iba a existir esto de una Internet masiva en donde todas las personas iban a poder colgar información, en donde las empresas iban a poder exponerse y que las personas iban a poder consumir a partir de eso. Entonces, lo que quiero mostrar acá con estos gráficos es, existen muchísimas tecnologías que van a estar presentes en los próximos años y que nosotros tenemos que ir atendiendo de qué manera la vamos a gobernar. Estamos hablando de inteligencia artificial como algo muy genérico, pero abarca muchísimas cosas. Entre ellas, por ejemplo, y es el último gráfico de Gartner que les muestro, pero robot humanoides. Gartner está diciendo en algunos años, quizás en 2 décadas, vamos a convivir con robots humanoides que nos van a ayudar, por ejemplo, en fábricas para hacer trabajo pesado. Pero tenemos que hacernos a la idea de que eso sí va a existir y lo vamos a ver y lo tenemos que gobernar de alguna manera. Cuando digo gobernar tiene que ver con qué le vamos a permitir hacer y qué no. Todo esto que estamos contando, y no quiero ser pesimista, lo que quiero hacer es generar una sensación de urgencia respecto de lo que tenemos que hacer y este marco que hablaba Diego de multidisciplinario para alcanzarlo, tiene que ver con que no adoptar un gobierno de IA no es un riesgo técnico. ¿Sí? Hablamos de inteligencia artificial como algo tecnológico, como algo que tienen las empresas y que tiene que ver con sistemas, pero no definir un marco de gobierno y normativo respecto a la inteligencia artificial es un riesgo clínico, legal, ético, institucional y social. ¿Sí? No es un riesgo técnico, no es algo que se queda únicamente en la parte de la tecnología. Cuando hablamos de riesgos, tiene que ver con que todo lo que está dentro de la inteligencia artificial está siendo programado o empezó siendo programado por humanos. Los humanos tienen sesgos. Los sesgos de los humanos se traducen en sesgos algorítmicos, ¿sí? Y en donde vamos a ver que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Hace unos 3 años, cuando empezó el boom de ChatGPT, no sé si recuerdan, pero si uno le pedía a ChatGPT que le entregara una foto, decía, dame una foto de una persona con un arma, la devolución de ChatGPT, no importa si era de OpenAI, si era de Google, si era de Microsoft, era siempre una persona de piel oscura, piel negra con un arma. Eso es un sesgo. Eso es un sesgo. ¿Eso significa que la inteligencia artificial es racista? No, pero estuvo alimentado o tiene fuentes de información que usa como origen que están sesgadas. Entonces, tenemos que entender nosotros también que
una inteligencia artificial que no es gobernada no va a fallar de forma aleatoria, sino que va a fallar de forma sesgada. Déjenme apurarnos un poco con los riesgos, pero acá hay riesgos de clínicos, hay riesgo de profundización de brechas, ¿sí? Es una de las principales cosas que tenemos que entender de la inteligencia artificial, son los sesgos y que esos sesgos van a generar falta de equidad y que nosotros las tenemos que corregir, ¿sí? Porque si no, la inteligencia artificial las va a escalar, no las va a resolver, ¿sí? Y así como está esto, tenemos riesgos de responsabilidad difusa, de pérdida de confianza, de reputación, estratégicos. Tenemos todo tipo de riesgo alrededor de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. A mí me gusta mucho este gráfico de cuáles son los sesgos cognitivos que puede llegar a tener una persona, que son, no sé, más de 200, ¿sí? Cada uno de estos sesgos cognitivos pueden estar en la personalidad de los que desarrollan los algoritmos que están detrás de la inteligencia artificial, ¿sí? Y van a generar esos algoritmos y ese código con un sesgo que puede ser ya por acción o por omisión. Entonces hay que tenerlos en cuenta a la hora de que sea una de las principales aristas que se ataquen en el gobierno y la generación de un marco ético respecto a la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? La inteligencia artificial, veíamos, va a avanzar rapidísimo. Hay muchísimas cosas que estamos viendo en la punta del iceberg, hay muchísimas cosas atrás y hay muchísimos riesgos. ¿Qué podemos hacer? Para bajarlo a la realidad y no ponerme técnico, podemos tocar el mundo de la literatura, donde hay autores que hace 80, 60, no sé cuántos años, 40 años, ya hablaban de cuál podía llegar a ser el impacto de la inteligencia artificial, de la robótica, de seres suprahumanos que que fueran manejados por computadoras. Está Yo Robot, que deben haber visto la película de Asimov. Está el libro de Philip Dick, que es donde se basa después la película de Blade Runner, y también La invención de Morel. Cada una con una lista distinta. Pero si nos vamos a lo que tiene que ver con Yo Robot, ya escribieron ahí un marco de cómo se puede gobernar a los robots, ¿sí? Para los que no lo vieron, lo que decía Isaac Asimov y se ve en la película es, bueno, mira, un robot como primer ley de gobierno de los robots no puede dañar a un humano, ¿sí? Tiene que estar escrito a fuego. Un robot no puede dañar a un humano y no puede por inacción dejar que un humano sufra daño. ¿Se acuerdan ese meme que veíamos al inicio con el hongo? Le preguntaba si era comestible o no. No podemos permitir que eso pase. No podemos permitir que la inteligencia artificial falle de esa manera en un ámbito de una institución de salud. Lo mismo que un robot, decía ahí la segunda ley, debe obedecer las órdenes de un humano siempre que no vaya contra la primera ley. Y la tercera es de integridad. O sea, el robot debe proteger su propia existencia, ¿sí? Ahora, les pido que lean eso mismo, pero donde dice un robot, lean inteligencia artificial. Acá pasa lo mismo. Si queremos irnos muy genéricos respecto a lo que debería pasar o no pasar con la inteligencia artificial, aplica al 100%. La inteligencia artificial no puede dañar a un ser humano. No importa si se usa para el diagnóstico, para definir una nueva droga o para ayudarnos con el triage en una guardia. La inteligencia artificial no puede dañar a un ser humano. Entonces ya tenemos algún marco respecto de lo que podemos hacer y me parece a mí que en lugar de reinventar la rueda en lo que tiene que ver con Argentina, nosotros podemos utilizar sin ningún tipo de duda lo que ya la Organización Mundial de Salud define como cuáles son los principios éticos del uso de la inteligencia artificial como marco de gobierno. Preservar la autonomía humana, ¿sí? Es decir, no importa cuánto uso le estoy dando a la inteligencia artificial, tengo que preservar la autonomía, tengo que poder manejarme aunque no tenga sistemas, aunque no esté funcionando la inteligencia artificial. No vale decir, me quedé sin sistema, no sé qué te tengo que diagnosticar, entonces no atiendo más pacientes. Tiene que promover la seguridad y el bienestar. Tengo que poder explicar cada vez que la inteligencia artificial tome una decisión o me proponga a mí un diagnóstico, yo tengo que poder llegar a la base o a la raíz de por qué lo hizo, ¿sí? Por cuarto, el uso de inteligencia artificial no puede generarme a mí una absolución de mi responsabilidad, ¿sí? Si es la inteligencia artificial la que genera un diagnóstico y ese diagnóstico genera un daño en la persona, ¿quién es responsable? ¿El que programó el algoritmo? ¿La empresa que me disponibiliza a mí ChatGPT? ¿El médico o el director de sistemas del hospital? ¿Quién se va a hacer responsable de que algo falle y que haya una persona dañada por el mal uso que puedo llegar a tener
con la inteligencia artificial. El quinto punto tiene que ver con lo que veíamos de los sesgos, ¿sí? Tenemos que garantizar la inclusión y la equidad y no generar cada vez una brecha mayor. Y todo esto se tiene que hacer con sostenibilidad, ¿sí? No puede ser que nos estemos consumiendo toda la electricidad del mundo porque estamos haciendo uso de inteligencia artificial. Déjenme cerrar con la última slide que tiene que ver, bueno, y qué es lo que podemos hacer hoy en Argentina, ¿no? Yo creo que estos 5 puntos definen bien acciones y definiciones que tenemos que tomar, obviamente de manera interdisciplinaria, pero que se pueden tomar hoy en Argentina. Tenemos que definir un marco mínimo de gobierno. ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Y quiénes van a ser los que lo estén controlando y las responsabilidades? Tenemos que entender que van a existir subgrupos, que van a existir sesgos en cualquiera de estas lecturas y diagnósticos que haga la inteligencia artificial. Tenemos que ser conscientes de eso y definirlos desde antemano. Los subgrupos que se generan son diferentes en cada una de las geografías. No podemos utilizar los subgrupos étnicos, por ejemplo, o demográficos que tiene Suecia o los que tiene Australia. Tenemos que generar los propios. Tenemos que ser muy, muy conscientes de el daño y la vulnerabilidad que tienen los datos, ¿sí? Y que la interoperabilidad entre distintos sistemas de esos datos tenemos que hacerlos trazables y los tenemos que hacer de una manera confiable sin exponer datos de pacientes. La formación transversal es clave. Creo que acá estamos iniciando esto de alguna manera, capacitarnos transversalmente porque, como veíamos antes, nos vamos a ver afectados en todas las áreas de una compañía, de una institución médica, de una empresa, si no gobernamos la inteligencia artificial. No es únicamente un tema técnico. Y después se debe generar, y creo que esto es importante, más viniendo del mundo técnico, lo tenemos que exponer. Cuando hablamos de que tenemos que tener un sandbox es un lugar de prueba en donde cada una de las regulaciones que queramos hacerlas tenemos que poder probar, ¿sí? Si vamos a atacar un sesgo, tenemos que definirlo y tenemos que probar en un ambiente de prueba con datos enmascarados, no reales de las personas, ver si esto es posible o no, o ver si esto va a funcionar o no previamente a disponibilizarlo a la comunidad. Me pasé un poco de tiempo, Diego, vamos a tener que apurar en algún otro lado, pero la verdad que quería poder cubrir un poco todo. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué está pasando hoy en salud con la inteligencia artificial? Entender los riesgos que tiene no hacer nada y también definir algunas acciones de qué podemos hacer en el corto plazo en Argentina. Dejo de compartir ahí. Muchas gracias, Juan José, por tu presentación muy clara, muy desafiante. Muchas de las cosas que decías a mí me dejaban pensando, porque vos comenzabas tu exposición diciendo la tecnología avanza más rápido que la regulación y nosotros siempre tenemos, cuando digo nosotros, me arrobo la posición del derecho, ¿eh? Los que estamos en el derecho siempre pensamos y decimos, claro, el derecho va detrás de los fenómenos, va atrás de los fenómenos, siempre llega tarde. Y hace un tiempo a mí me gusta dar vuelta a esa sensación, la idea de, es cierto que los abogados o los juristas vamos detrás, pero las soluciones existen. ¿Por qué? Porque por más que no exista ninguna regulación o no haya ideas claras, que eso es un tema que nos interesa a nosotros solucionar, la tecnología avanza. Y vos mismo en tu exposición lo dejaste claro con una contundencia gigantesca. Ahora, el problema es si nosotros podemos brindarle un cauce o no. Y eso me parece que es un desafío que en tu exposición surgía muy claramente, que es interesante de avanzar. Y me quedo con una idea de la que vos comentabas, que es la de la tecnología avanza de abajo hacia arriba. Y la regulación, tradicionalmente, como nosotros la concebimos, tiene una lógica inversa, la idea de arriba hacia abajo. Ahora, a mí me parece, y para fomentar este diálogo interdisciplinar, me parece que es conveniente, sin renunciar a nada. ¿Por qué? Porque estamos ante un mundo de relativa incertidumbre donde más vale no conviene descartar de antemano ninguna solución. Me parece que tal vez haga falta pensar esquemas regulatorios, esquemas normativos, pongámosle la palabra que queramos, esquemas de gobernanza para ser más amplios, donde las dinámicas tengan cierta similitud de abajo hacia arriba, que no estemos todo el tiempo esperando es una norma clara y distinta, por así decirlo, que nos ordene, sino, por ejemplo, y esto es un fenómeno que nosotros podemos constatar con mucha facilidad,
Miren, sobre todo en el mundo de la salud digital, la interrupción gigantesca de los protocolos, los mismos marcos normativos que no necesariamente siguen un esquema de autoridad y administrado, sino más bien que, bueno, ante la necesidad de realizar nuevos procesos tecnológicos en el sentido más amplio de la expresión, con ciertas reglas claras, nos atenemos a ciertos protocolos, a ciertas guías. Bueno, esto me parece que es interesante y desde el punto de vista jurídico, para establecer cierto diálogo con lo que vos planteabas, me parece que es un desafío de pensar por fuera de las categorías tradicionales. Las nuevas respuestas, no digo que únicamente necesitan, pero me parece que pueden ser complementadas con soluciones que intenten copiar esta dinámica. Bueno, no siempre necesitamos la ley perfecta que salga del Congreso, que tenga 250 artículos y nos diga con total precisión todo. Bueno, tal vez necesitamos marcos generales y luego podemos encauzarnos mejor con soluciones más concretas. Pero bueno, de vuelta el agradecimiento, Juan José, por tu exposición muy, muy, muy clara, y muy estimulante para seguir pensando los problemas. Y no quiero que suene pesimista, al contrario. No, al contrario, Nos seguro. frenamos que todo lo que va a venir va a cambiar más rápido, no significa que no tenemos que tomar decisiones ahora. Quizás, como decía vos, Diego, lo que hay que hacer es generar un marco, ¿no? Y luego sobre eso definir temas muy, muy básicos sobre los cuales después ir creciendo a medida que también la tecnología avanza. Seguro, seguro, coincidimos, coincidimos. Em, a continuación, entonces, escucharemos a Marina Riado, que es médica y magíster en salud pública, es cofundadora del programa de innovación tecnológica en salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y además es coordinadora académica de la maestría en salud pública también de la Universidad de Buenos Aires. Marina, estamos muy atentos Hola, a lo que tengas que decirnos. ¿cómo están todos, todas? Bueno, un poco, ahora les comparto la presentación, pero iba recorriendo la presentación de Juan de Alessandro y era como coincido, check, 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 iba haciendo así. Así que bueno, sonará un poco repetitivo. Verán que no nos pasamos data para que vean también la gran coincidencia que hay, incluso de campos disciplinares tan distintos, ¿no? Les voy a compartir acá la presentación. Ustedes me avisan si se ve. Eh, ¿Ven la presentación? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo pertenezco al programa de innovación tecnológica de salud pública de la Facultad de Medicina de la UBA. Trabajo hace ya muchos años en la intersección entre la tecnología, los datos y el sistema de salud, porque además soy consultora de ciencia de datos en el Ministerio de Salud. Y en todo este recorrido, lo que más hemos aprendido también junto con Marina Rojo, cofundamos este laboratorio. Lo que más aprendimos es que esta intersección es cada vez más compleja, más urgente y más imposible de transitar en soledad disciplinar, ¿no? Entonces, ya igual hace rato venimos trabajando en forma interdisciplinaria, pero vemos que es cada vez más urgente esta necesidad de compartir, ¿no? Y entonces hoy estamos acá para lanzar algo que para mí, honestamente, deberíamos haber tenido ya hace mucho, mucho tiempo, un espacio común, ¿viste? Donde, bueno, en este caso el derecho, medicina, tecnología se sientan a discutir estos desafíos, ¿no? que plantea la inteligencia artificial. Eh, bueno, les voy a contar rápidamente un poco por qué un laboratorio de innovación en la Facultad de Medicina, qué es esto, qué hacen. Siempre somos como medio un bicho raro en nuestra facultad. Eh, Trabajamos justamente en propiciar una cultura de innovación. Desde el inicio, nuestra intención fue esa, fue generar ese ecosistema. Nos costó mucho tiempo, trabajamos en relación a la investigación, también en colaboración con el MIT y en cuestiones de ciencia de datos y inteligencia artificial y todo lo que está en torno también a salud pública, porque es el ámbito de pertenencia nuestro también, con posgrados, con cursos de grado, y bueno, y venimos trabajando ya hace 10 años
comenzamos con hackatones, con la ilusión de que se nos iba a llenar de emprendedores en esa época, y bueno, y no fue tan así, nos dimos cuenta que el ecosistema todavía estaba muy maduro, y entonces comenzamos a trabajar al revés. Dijimos, bueno, me parece que tenemos que empezar con el desarrollo de las competencias digitales, y entonces emprendimos un camino de, bueno, de eso, de trabajo en fortalecer competencias en el ámbito académico. Y ahí, bueno, obviamente pandemia mediante y pasar todo a la virtualidad, que es como estamos ahora en este momento, también empezamos a trabajar con estudiantes de la Facultad de Medicina en proyectos de desarrollo estratégico para analizar, por ejemplo, qué pasaba en la pandemia con los casos de COVID en los trabajadores de la salud y con la vacunación a los trabajadores de salud, generando a partir de información pública, que también otro espacio interesante para conversar, todo lo que es el acceso a la información pública y todo lo que está disponible y todo lo que con esa información se puede hacer. Y bueno, y a partir de ahí también empezamos, ahora sí, nos animamos, e hicimos un datatón en el año 2023, que fue mucha más gente que en el primero, que fue en el 2017, y donde habían ido creo que 6 personas. Ahora sí, nos animamos a hacer uno más grande, vino muchísima más gente, ya esto de quiero aprender a programar ya empezaba, ya en el ámbito de la salud hablo, ¿no? Eh, ya estaba en boca de mucha gente, ya teníamos varios egresados de varias cortes, y bueno, y ahí empezamos a armar una masa crítica un poco más interesante para trabajar estos temas. Y actualmente, bueno, estamos con cursos de posgrado de ciencia de datos, de salud digital, bueno, trabajando mucho con Marisa también, y bueno, les quería contar un poco esto, cómo venimos trabajando con el laboratorio. Eh, para entrar un poco en tema, lo primero que les quería mostrar es un poco qué es lo que impulsa todo esto, y encontré este gráfico de las inversiones, y de cómo vienen acelerándose, ¿no? En los últimos años. Hace una década era casi marginal y ahora creció en forma exponencial, no es lineal, es exponencial. Imagínense que con la poca inversión que hubo en los años anteriores, todo lo que avanzó ahora con lo que tiene a disposición de volumen de capital y de talento y de recursos humanos, es lo que va a venir, ¿no? Más información sobre el crecimiento de la inteligencia artificial. En este caso, se duplicaron las publicaciones científicas en muy poco tiempo. Y también, bueno, la participación obviamente en reuniones y congresos en relación a la temática. Esto va creciendo y creciendo. Eh, y en el campo de la salud, un poco Juan ahí nos contaba, y no quiero repetir, pero bueno, cómo la inteligencia artificial ya está al alcance actualmente en el diagnóstico, para el diagnóstico clínico, en la interpretación de imágenes, en análisis de laboratorio, en el desarrollo de fármacos, lo que decía Juan, ¿no? Y en la identificación de moléculas, por ejemplo, es un avance brutal. Lo que se hace en 100 años se hace en muy poquito tiempo. Es algo impresionante. Bueno, en vigilancia epidemiológica también estamos trabajando, se trabaja mucho con muchos modelos predictivos también en relación a la detección de señales, a la anticipación de los brotes, en la gestión sanitaria, bueno, la atención del paciente con la medicina personalizada, todo esto que ya igual estuvimos hablando. Voy a ir directamente a las tensiones que quería traer para estructurar un poco la agenda, y yo les decía recién y fui haciendo como un check y coincidíamos en muchas, pero bueno, quería destacar estas tres, y, y bueno, como no hay una sola respuesta a todas a estas tensiones, ¿no? Y cómo se superponen además. Pero lo más importante es nombrarlas. Para mí, nombrarlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas, porque cuando no se nombran, desaparecen, se vuelven invisibles, no generan daño. Y entonces,
yo muy pocas veces, por eso me quedé muy contenta recién, porque pocas veces escucho el problema de la equidad. Como problema no solo en los sesgos, sino en las dificultades en la adopción, ¿no? En relación a las competencias digitales de cada uno de nosotros, además de los sesgos algorítmicos. Entonces, me quedé muy, muy contenta porque, bueno, coincidimos en encontrar este punto que para mí es tan importante en lo que tiene que ver también con estas nuevas tecnologías y lo que prometen, ¿no? Creo que voy a proponer dejar de llamarles soluciones digitales, porque si lo pensamos, la palabra solución digital implica que traen en su constitución resolver algo, y no siempre es así, no siempre lo garantizan. Entonces, yo voto por dejar de decirles soluciones digitales a todo lo que se inventa eh, en el campo de la salud, tal vez. Entiendo que es la intención, pero no siempre se logra. En relación al primer punto que les planteaba de tensión, que tiene que ver con la relación entre la eficacia real y el entusiasmo tecnológico que vemos, nos vemos está desbordado de soluciones que nos traen. Eh, esta es la más incómoda, ¿no? Porque, bueno, estamos todos muy entusiasmados y queremos que nos resuelvan cosas, pero a veces tenemos que evaluar si estas cuestiones funcionan o no. En uno de los metaanálisis recientes que se hizo de 83 estudios, eh, que donde se evalúan estas IA generativas aplicadas al diagnóstico, se encontró que sí, la precisión promedio era similar en médicos, con médicos no expertos, pero era malísima en relación a la comparación de la IA con los médicos expertos. Bueno, es obvio que falta tiempo y se va a ir llegando, ¿no? Pero hay un problema que tenemos que abordar y que tiene que ver con, bueno, cómo cómo atravesamos esta cuestión de la transparencia, ¿no? De cómo fueron entrenados estos modelos, con qué datos, con qué criterios de validación, qué sesgos se incorporan. Hoy no tenemos una comunidad fuerte en Argentina ni en la región que exija saber sobre todo esto, ¿no? Y necesitamos construirla. Y ahí pensaba en lo de abajo para arriba, y para mí es eso, es construir una comunidad fuerte que exija, que haga abogacía por estas cuestiones, y no solamente que haya marcos normativos que tengan que cumplir, porque a veces los hay y no se cumplen, sino que, no en este caso, pero digo, a veces se construyen marcos que después son marcos, pero no hay una abogacía eh, comunitaria o colectiva que esté todo el tiempo defendiéndolos. Pienso en la detección, en algunas cuestiones que pasaron durante la pandemia y comparando con otros países en donde no dejaban incluso usar aplicaciones en los celulares, la misma población ponía freno a qué tipo de desarrollos hacían los gobiernos para seguir los casos. Bueno, cuestiones que podríamos profundizar, pero tiene que ver con eso, con generar un, un espacio colectivo que haga este tipo de reclamos, ¿no? Después, el otro punto bueno, se habla un montón, entonces, que tiene que ver con que la tecnología avance, la regulación es un poco más lenta. Pero bueno, de vuelta, abriendo la pregunta a quién certifica un algoritmo clínico, antes de que empiece a tomar decisiones sobre los pacientes en nuestro país. No hay un proceso estandarizado, no hay una autoridad designada, no hay criterios públicos de aprobación. Bueno, y mientras tanto están ahí. Los algoritmos diagnósticos, de triage, de predicción de riesgos, se están usando. No hay forma de frenarlos, porque en un hospital, bueno, decir, bueno, cierro internet y tienen datos, y lo van a usar igual, o sea, van a usar y además no van a usar el que desarrolle la institución, van a usar el que quieran, el que mejor les sirva. Y eso no se va a poder restringir. Entonces, esto, bueno, no es un vacío administrativo, es un problema de evaluación. Y bueno, y es esta pregunta
que nadie está respondiendo por ahora, ¿no? Que para mí es pensar en la evaluación en función también del valor clínico que que puedan agregar estas tecnologías, el valor clínico, el valor para el paciente, el valor para el sistema. Bueno, algo que para mí es fundamental en relación a todos estos marcos regulatorios que, que se van a ir proponiendo y trazando, ¿no? Eh, entonces, un poco también esto es lo que venimos a plantear en hacer este grupo colaborativo, ¿no? Construir todos esos instrumentos, esos marcos de evaluación, los estándares de auditoría, esa cultura institucional para que construya lo que necesitamos para poder adoptar la inteligencia artificial en forma responsable, ¿no? Eh, y algo de lo que decía Juan hace un rato, ¿no? Cómo fue entrenada, cómo fue validada y a quién le rinde cuentas si falla. ¿Quién rinde cuentas? ¿A quién le rinde cuentas? Bueno, todo esto es algo bueno, es un punto de tensión importante. Y el último que quería traerles es el que les decía antes, el que tiene que ver con la equidad. Y bueno, y ahí también Juan nos hablaba de los sesgos. Esto a mí me preocupa mucho desde la perspectiva de salud pública, es algo que trabajamos mucho también con Leo Selly del MIT y que tiene que ver con estos sesgos del entrenamiento de los algoritmos con datos que son del norte global y que no son nuestros datos y que no es un detalle técnico. Y es una decisión que tiene consecuencias directas sobre poblaciones que además ya son vulnerables por otras cuestiones, ¿no? Entonces las hacemos más vulnerables aún, excluyéndolas. Porque, bueno, digo, las consecuencias son sesgos estructurales que terminan traduciéndose en subdiagnósticos, en clasificaciones erróneas, en exclusiones sistemáticas de grupos, y bueno, y todo esto, como les decía, con grupos que ya de por sí son más vulnerables en el sistema de salud. Y entonces, bueno, este es un punto que a mí me preocupa un montón y que además esto lo que termina pasando es que se generan estas soluciones y después se corrigen estas inequidades. Y es al revés. Esto requiere una postura también ética, ¿no? De cómo se generan algoritmos y cómo se diseña esta herramienta desde el inicio. Al inicio uno se tiene que preguntar a quién estoy excluyendo, quién participa en el desarrollo y qué está sucediendo. Es un punto, el de a quién dejo afuera es algo que hay que ponerlo al inicio de cualquier desarrollo. Eh, no solo de soluciones de inteligencia artificial, también hablo, te diría, de cualquier cosa que se aplique en el campo de la salud y se desarrolle para el campo de la salud, lo primero que hay que pensar es a quién dejo afuera. Eh, bueno, entonces, por último, me parece que después lo que nos termina pasando es que a veces volvemos a las clasificaciones y dejamos a los problemas en las disciplinas de cada uno. Y esto no se puede resolver con una sola disciplina, porque la transparencia algorítmica, por ejemplo, no es solo un desafío técnico, también es un desafío que incluye cuestiones de derecho. Lo mismo con la evaluación del valor clínico, no es solo médico, también es metodológico, es de política de adopción de tecnología. Lo mismo con el uso ético de la inteligencia artificial. Es un tema de gestión, pero también es un tema jurídico. Entonces, todos los problemas terminan siendo un poco de todos. Y ahí es donde no alcanza, o por lo menos lo que nosotras en el laboratorio venimos aprendiendo desde ya hace 10 años, es que cada vez que llegamos al fondo de un problema necesitamos una nueva disciplina que no teníamos arriba de la mesa y que no consideramos y a veces al principio de la charla y que nos va a pasar ahora también, ¿no? Que vamos a decir, nos faltó esta otra disciplina. Bueno, así que esta alianza es una respuesta estructural un poco a esta limitación. No es seminario, no es intercambio de buenas voluntades, creo que
hay que trabajar en lineamientos y propuestas concretas de política pública. Y bueno, pero en definitiva llegamos con muchas preguntas, con más preguntas que certezas. No tengo las soluciones, es una cuestión de trabajar en conjunto, pero bueno, eso nos parece que es la mejor señal de que estamos en el lugar correcto. Así que bueno, muchísimas gracias, espero no haberme pasado de tiempo. Por favor, Marina, muchísimas gracias por tu exposición. Es lindo saber de las coincidencias, aun cuando, sobre todo cuando no son planificadas. Tal Y yo cual, me quedaba pensando en lo que vos decías, porque señalabas, y muy correctamente, muchos de lo que nosotros llamamos las lagunas, las carencias, las áreas de incompletitud, donde hay un interrogante. Claro, y uno después lo piensa tanto que se da cuenta que no decir nada también es una respuesta. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia, y generalmente consecuencias no queridas, o no deseables, por lo menos. Puede ser querida, pero no deseables, no satisfactorias. Puede ser una respuesta la de no dar respuesta, pero no sabemos si el camino que desandamos al tomar esa decisión es un camino atendible. Vos, por ejemplo, en un momento de tu exposición te preguntabas, más o menos, lo parafraseo, ¿cómo hacemos para atravesar el filtro de la transparencia sobre los modelos de entrenamiento, o las diferentes tareas que incluyen el modelaje de estos sistemas de inteligencia artificial, algo que también ya se mencionaba anteriormente? Y bueno, es sin lugar a dudas un desafío. Lo que vos decías recién, ya para hacerme cargo de lo que nos corresponde por ahí un tanto más desde el punto de vista jurídico, la falta de estándares claros sobre a los cuales someter esos procedimientos es una tarea colaborativa, y hago hincapié en la palabra interdisciplinaria, que difícilmente se pueda construir. Un abogado, por más que sea el abogado más brillante del mundo, queda corto para poder determinar justamente esos estándares que permitan superar el filtro de la transparencia. Así como también es imposible no cumplir ese objetivo sin que exista un abogado. Es imposible alcanzar ese objetivo sin que se piensen bien, concretamente y de manera inteligente, creativa e innovadora, las mejores estrategias para cumplir esa tarea. Realmente son muchos los desafíos, son muchos, y todos muy interesantes, pero me alegra lo que señalaba sobre el final, la idea de un espacio para respuestas concretas. Y estas son las líneas que hoy dejamos inauguradas de alguna forma. Antes de el cierre de esta actividad, que como ustedes se dan cuenta siempre son actividades que nos desbordan, porque como los temas nos apasionan, siempre uno dice, bueno, vamos a hacerlo lo más concreto posible y se nos pasan los tiempos, que quisiéramos agradecerle la presencia y cederle la palabra a alguien que ya consideramos como un invitado especial de la casa, porque Manuel Rodríguez Arce, desde Raxel, siempre nos acompaña en nuestras actividades, porque sin perjuicio de la visión disciplinaria que ustedes recién estaban observando de distintos puntos, para nosotros es muy importante no perder la visión de conjunto. Es decir, uno tiene inquietudes desde las diferentes disciplinas, pero al final el problema es uno, que nosotros buscamos interdisciplinariamente moldear en un sentido determinado. Y por eso es que en Raxel, pero en concreto Manuel, siempre está dispuesto a compartirnos cómo se ven muchas de de nuestras inquietudes desde el punto de vista de alguien que tiene muchos platos girando sobre el aire. Manuel Rodríguez Arce es licenciado en informática con énfasis en sistemas de información, es máster en administración de proyectos, máster en gerencia de servicios de salud y certificado del programa de seguridad, calidad, informática y liderazgo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. En la actualidad se desempeña como coordinador del componente de innovación y salud digital Caja Costarricense de Seguro Social, y en esta oportunidad
Lo hace también a propósito de Raxel esta intervención y muy, muy entusiasmados y de vuelta muy agradecidos por tu presencia. Manuel, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Diego. Muy amable gusto saludarlos a todos y de verdad que gracias por la invitación. Bueno, me acompaña también Alejandra Piermarini, que es la coordinadora técnica de Raxel. Y bueno, hoy desde Costa Rica, de verdad que un cordial saludo para todos por allá. Yo creo bueno, primero las coincidencias, porque tal cual planteaban Marina y Juan José, creo que son buenas en este tema, porque definitivamente pareciera que estamos en una línea correcta, ¿verdad? Cuando hay muchas coincidencias en el aire, pues uno pensaría que tenemos temas comunes, ¿verdad? Y cosas, pues, por compartir. Un momento nada más, voy a tratar de compartir acá mi presentación. Por favor, me confirman nada más si la están viendo. Ahí la vemos perfecto. Perfecto. Bueno, pues reiterar el agradecimiento para nosotros como red es muy importante, pues también compartir con ustedes este espacio. Eh, pues hoy somos 17 países en la red y pues bueno, nuestro objetivo realmente es promover esa transformación digital y reducir brechas. Entonces acá tal vez agregar al tema de que es un enfoque multidisciplinario, también un tema cultural de por medio, ¿verdad? Creo que más en este tipo de tecnologías que ya no son tan emergentes, porque tal cual lo planteaba Juan José, ya tenemos varios años hablando de esto, bastantes años, hay temas que trascienden a la tecnología, ¿verdad? Entonces, se podrán imaginar ustedes cuando ven esas 17 banderitas en toda la región, que no solo, pues, por dicha, tenemos enfoques multidisciplinarios, sino que también tenemos diferentes contextos. Y en este caso, el contexto importa, ¿verdad? En caso de inteligencia artificial, definitivamente el contexto, las poblaciones que abordamos, el tema cultural es sumamente relevante y creo que es parte de lo que la red precisamente pues busca promover y también de alguna forma sistematizar. En este caso, es importante también, ¿verdad? La participación de los actores de la red es clave cuando pensamos en soluciones en salud. La mayoría de actores en la red pues son ministerios de salud de los diferentes países que la conforman o instancias de tecnologías de información que tienen un poder de toma de decisión y eso es muy importante en el contexto de prestación de servicios de salud y salud pública en este caso. Bueno, de hecho, lo hemos conversado en algún momento, precisamente en este momento tenemos un bien público regional que estamos construyendo que precisamente va en torno a todo ese marco, ¿verdad? Normativo, ético y otros elementos en torno a inteligencia artificial, específicamente en salud. Pero acá tal vez, bueno, en este contexto yo quisiera plantear en esta diapositiva, ustedes la ven muy completa, tal vez muy integral, pero lo interesante es que me tomó desarrollarle aproximadamente 10 segundos, ¿verdad? Porque lo que digité fue un prompt de 17 palabras, ¿verdad? Y básicamente le dije, genera una imagen sobre gobernanza de datos en el contexto de inteligencia artificial de datos en salud. Entonces, ven qué interesante, ¿verdad? Porque tal vez, posiblemente me hubiera tomado, no sé, un par de horas haber desarrollado este slide únicamente a pie, como decimos acá, o a mano, pero precisamente es el potencial de hoy de la inteligencia artificial. Sin embargo, también es importante, y bueno, es parte de los retos que creo que cada país y como región tenemos, podemos tener algunas soluciones un poco tal vez generales, pero muy importante el tema de la especificidad también, la condición de cada sector, de cada país, de cada actor, ¿verdad? Cuando hablamos de inteligencia artificial. Y coincido con lo que han planteado Juan José y Marina, el tema de la gobernanza de datos es clave, ¿verdad? Acá definitivamente creo que, y de la experiencia un poco de la red y algunos casos de países, definitivamente lo primero es tener claro, ¿verdad? Ese concepto, ese modelo global de cuál es la información que tenemos, qué se puede acceder, qué requiere consentimiento, qué requiere simplemente una anonimización de datos, quién puede acceder, cuál es la calidad de esa información, pero creo que acá lo más relevante definitivamente es poder entender ese contexto de cada uno de los actores. Y pues sí, ¿verdad? Cuando yo vi a los 10 segundos de generar la imagen, yo, qué imagen más interesante y más completa, ¿verdad? Parece que viene de una consultoría, precisamente de gobernanza de datos. Sin embargo, entonces volvemos acá al tema, hay mucha información disponible. Lo que pasa es que creo que también desde la lógica de política pública, definitivamente hay que tomar un poco más de acción, ¿verdad? Y eso es uno de los retos que creo que los diferentes países de la región tenemos, es pasar un poco de la definición a la acción
y acá es clave la definición de política pública. Creo que del análisis que se ha hecho por parte de la red, de Excel, hemos visto diferentes marcos normativos, ¿verdad? El marco normativo que tenemos hoy en Costa Rica es muy diferente al que tienen hoy en Argentina, por ejemplo, y esos son factores claves cuando pensamos en desplegar soluciones de este tipo, ¿verdad? Entonces, creo que acá reitero y coincido con mis compañeros de panel, la definición de la gobernanza de datos es un factor crítico de éxito previo a cualquier implementación que tenga que ver con temas de inteligencia artificial. Y bueno, también coincido, ¿verdad? Volvemos a las coincidencias, el desarrollo de capacidades. Acá esta es una foto de nuestro último conectatón. Si bien es cierto, tiene un enfoque más en línea tecnológica, desarrollo de algunos tracks para algunos productos específicos, definitivamente tenemos que avanzar estos temas de la mano de la generación de capacidades en los diferentes profesionales involucrados, porque acá coincido, ¿verdad? No es solo un tema jurídico, no es solo un tema tecnológico, no es solo un tema clínico, sino que de verdad que tenemos una serie de actores que hoy en día son indispensables para poder generar procesos, normas, etcétera, marcos regulatorios eficientes y que puedan ser implementados, porque acá tal vez ese es otro elemento clave. No puede ser solo un elemento aislado de definición de marcos de gobernanza, sino que realmente tiene que ajustarse a la práctica. Y acá es donde definitivamente esta generación de capacidades, de conocimientos, de mejores prácticas es un factor crítico también para precisamente poder garantizar una adopción de tecnología. Porque acá, como en muchos otros temas, y creo que también lo plantearon previamente, pues la IA, la parte de tecnología, podría decir que es lo más sencillo. El tema de proceso, el tema de personas, viene siendo tal vez los elementos que hoy consideramos tienen un impacto muy importante en la adopción, ¿verdad? Porque podemos generar el modelo más preciso del mundo para identificación de cáncer de mama, no sé, enfermedades crónicas, pero si ese modelo no se adopta, no realmente se incorpora en los sistemas de salud, pues de poco nos va a servir, ¿verdad? Entonces, creo que de la mano es más que desarrollo de capacidades, ahorita lo voy a plantear, es un tema también de pues entendimiento y un mayor conocimiento de diferentes factores que se involucran acá en este tipo de soluciones. Y yo creo que este es el tema clave, ¿verdad? Confianza, porque acá definitivamente, pues yo creo que nosotros no le entregaríamos información personal a alguna persona de la que no confiemos. Y eso aplica en el sector, ¿verdad? Definitivamente, cuando pensamos en que para un modelo de inteligencia artificial ocupamos datos, ¿verdad? Pues bueno, la clave es quién nos va a dar esos datos. Hay confianza en eso. Hoy tenemos los elementos, la estructura suficiente y necesaria para poder generar o trasladar información, ¿verdad? A otros actores del ecosistema. Creo que es un tema importante. De hecho, bueno, también como parte de los elementos de la red, Raxel trabaja también en conjunto con el BID y la OMS en el tema de redes de confianza. ¿Qué es esto? Pues bueno, infraestructura, ¿verdad? Que un tercero garantiza algunos elementos de integridad, de seguridad, de calidad que me permiten precisamente hacer intercambios de información. Igual aplica para inteligencia artificial, ¿verdad? Yo creo que es clave este punto de confianza. Y si nos vamos ya al tema personal, ¿verdad? Pues sería muy interesante, y nada más hago la pregunta acá, sé que tenemos poco tiempo, pero ¿quién de nosotros realmente confiaría en un diagnóstico generado por inteligencia artificial hoy en día? ¿Quién con eso ya podría decir, mira, sí, tengo esta patología? ¿Quién está en esa, quién tiene esa confianza hoy en un sistema de inteligencia artificial? No sé si nada más ejercicio, alguien puede levantar la mano de los que estamos, alguien confiaría en eso, 100%, digamos, yo entro y con mis datos, sí, claro, tenés este diagnóstico, creo que ninguno, ¿verdad? Creo que nadie levantó la mano. Entonces, es otra vertiente de esto, ¿verdad? Al final yo creo que vemos que hay mucho potencial en la inteligencia artificial y tal vez yo le puedo confiar inteligencia artificial a un proceso que me diga quién va a ser el campeón del mundo en el próximo mundial, pero creo que no me la jugaría para que me defina una patología y más si es una patología compleja. Entonces, la confianza debe construirse también de cara o en paralelo a la construcción de soluciones tecnológicas y marcos regulatorios. Bueno, las tres imágenes siguientes precisamente las generamos con inteligencia artificial. Yo no le queda la duda, ¿verdad? Mira qué buena imagen con inteligencia artificial, ¿verdad? Ya uno duda realmente de si es una foto real o es una imagen generada por inteligencia artificial. Pero acá toco el tema de educación y promoción de la salud. Volvemos al mismo punto. Definitivamente, yo creo que pues la inteligencia artificial en este momento es un factor muy relevante en el apoyo a la toma de decisión clínica,
¿verdad? Porque vamos a la pregunta anterior, nadie levantó la mano, yo no la levantaría, ¿verdad? Yo no confiaría hoy en día un diagnóstico médico a solamente inteligencia artificial, por más que tengamos estudios, ¿verdad? Y evidencia científica que, tal cual lo planteaban ahora, ¿verdad? Puede tener mayor eficiencia que un médico experto. Pero hay un factor de confianza, de educación, de promoción, de seguridad, ¿verdad? Que las personas todavía, ¿verdad? En su mayoría, no le dejarían esa responsabilidad a un elemento sin cara, ¿verdad? Sin gestos. Entonces, hemos visto también que este tema es clave porque definitivamente yo creo que en el proceso de adopción tecnológica, los diferentes profesionales en salud de las diferentes ramas tenemos que promover, ¿verdad? Una mayor educación. Creo que acá también, bueno, ya es un clásico, ¿verdad? Cada vez las personas llegan con mayor información a una consulta médica. Posiblemente más de uno hoy llegará con un diagnóstico, ¿verdad? Que dice, no, es que la inteligencia artificial dijo que yo soy hipertenso, ¿verdad? Yo soy diabético, pero es parte del proceso, ¿verdad? De educación. Y ojo, no solo es un tema de educación de los usuarios de los servicios de salud, hay un tema de educación de los profesionales en salud, de cómo poder adaptar esa información, ese paciente que llega hoy con tanta información y ser empático, de hacer un abordaje pues de la mano, ¿verdad? Con la evidencia científica, pero también con muchas fuentes de información que no son confiables. ¿Ya? Y bueno, yo creo que acá también es clave, creo que lo plantearon un poco el tema de alfabetización digital, ¿verdad? Vamos a lo mismo. Creo que uno de los mayores retos de las soluciones de inteligencia artificial en el sector salud es cómo incorporamos esas soluciones en los flujos de prestación de servicios de salud y cuál va a ser la respuesta de los usuarios a eso, ¿verdad? Creo que es un tema que pues, no hemos estudiado mucho en términos generales, digamos, en el sector, pero definitivamente incluso sería interesante analizar el tema generacional, lo que hablábamos, el tema cultural, porque no todos hoy, ¿verdad?, lo van a recibir de la misma manera. Y eso es clave. Entonces, cuando pensamos en marcos regulatorios, cuando pensamos en mejores prácticas, en sistematización, también tenemos que ver, y un factor clave es este, ¿verdad? ¿Qué tanto conocimiento tiene nuestra población usuaria del tema de tecnología y qué tanto va a confiar, ¿verdad? Volviendo al esquema anterior, en alguna recomendación clínica generada por un sistema de inteligencia artificial? Y ojo que acá volvemos a lo mismo. Hemos visto también casos que profesionales en salud aún no confían en esto, ni siquiera como un tema de diagnóstico, ¿verdad? Ojo que estamos viendo todavía un tema de cómo apoya la toma de decisión, cómo la herramienta me puede ayudar a tamizar que, por ejemplo, si un paciente tiene un riesgo alto, ¿verdad? Y llega de 80, según la inteligencia artificial le tiene un riesgo importante, debería pasar de primero. Entonces, ese tipo de cosas aún creo que son las que estamos viendo, al menos desde el contexto que les compartimos un poco en la red, pero definitivamente hay que mejorar en todo ese proceso de educación de los usuarios, los pacientes y el personal de salud. Y volvemos acá al tema de lo importante de que sea multidisciplinario e integral, porque cada uno de nuestra disciplina puede aportar a que ese contexto definitivamente pues crezca y se genere más confianza en los diferentes actores del ecosistema. Yo traté de sistematizar y ajustarme un poco al tiempo, ¿verdad? Tal vez lo que quisiera cerrar es, pues bueno, de la red, América Latina, el Caribe Salud Digital, pues, es un gusto, ¿verdad? Y también creemos que es una muy buena oportunidad de apoyar y también estamos abiertos a recibir todas esas recomendaciones y bueno, y ayudas que cualquiera pueda generarnos en este tema porque es un tema clave, ¿verdad? Definitivamente la red en su rol de generar competencias en salud digital y cerrar brecha, pues tiene toda la disposición y como ustedes ven acá también creo que tenemos una gran cobertura a nivel de la red que definitivamente puede generar valor para todas las partes. Entonces, pues les agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, la invitación y quedamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Realmente siempre muy interesante todo el trabajo de la red, muy necesario, y por eso es que a nosotros siempre nos parece muy importante que estemos en un diálogo permanente, ¿sí? Enriqueciéndonos, ustedes que nos ponen al día de las necesidades de la región, el estado de situación, los avances, las deudas pendientes, y bueno, nosotros desde nuestro muy pequeño y humilde lugar intentando hacer los aportes que consideremos apropiados para superar todos esos desafíos. Les prometí al principio que no teníamos palabras de apertura.
y teníamos palabras de clausura. Y como yo soy hombre de palabra, tenemos palabras de clausura. ¿Eh? La directora del observatorio nos acompaña, Marisa Eisenberg. Gracias, Diego. Gracias y muchas gracias. Bueno, los escuchaba feliz. Parece que llegó el momento. Y el camino que abrimos nos trae una oportunidad extraordinaria. Tres miradas para elevar la calidad de la atención, ampliar el acceso, cómo coinciden y coinciden con lo que yo tenía armado en mi cabeza para traer aquí, ¿no? Decía elevar la calidad de atención, ampliar el acceso, optimizar el uso de los recursos, que paralelamente instala una agenda clara, ¿no? Desarrollar capacidades institucionales que permitan gobernar esa transformación con criterios de calidad, de equidad, de seguridad. Vamos repitiéndonos cada uno desde su propia mirada. Y el sistema de salud atraviesa una transición hacia un modelo donde los datos, lo escuchaba a Manuel y me encantaba, ¿no? Los datos dejaron de ser registros pasivos para convertirse en un activo estratégico. Y en ese contexto, estas tres dimensiones que nosotros traemos en el análisis, ¿no? La dimensión clínica, donde las decisiones incorporan recomendaciones algorítmicas e impactan en diagnósticos y tratamientos que nos trajo Marina, una dimensión tecnológica donde los sistemas aprenden, se actualizan, operan sobre volúmenes de información que exceden la capacidad humana de procesamiento que nos trajo Juan, una dimensión institucional donde deben redefinirse las reglas que nos trajo Manuel, y la interacción que se produce y las tensiones que también encontramos. Las decisiones clínicas apoyadas en modelos cuya lógica no siempre es transparente, ¿no? Esa cuestión de la opacidad, ese uso intensivo de datos sensibles en entornos de altísima interconectividad, multiplicación de actores en la cadena de valor, ¿no? Desarrolladores, proveedores, instituciones, profesionales. Y necesitamos reconocer junto a los determinantes de la salud vinculados a educación, trabajo, ambiente, que el determinante normativo, ahora hablo por mi rol en el ámbito jurídico, ese determinante normativo que tiene la capacidad de acelerar o de obturar la implementación de cualquier proceso de política pública, también es importante, ¿no? Entonces, el desafío dejó de ser técnico, es un desafío organizacional, es regulatorio, es estratégico, ¿no? Es de confianza, me gustó mucho eso que Manuel ponía al final. Gobernar la inteligencia artificial en salud implica diseñar sistemas que articulen de manera sumamente coherente datos con reglas claras, ¿no? Uso, acceso, calidad, protección, interjurisdiccionalidad, modelos, ¿no? De criterios de validación, de auditorías, actualización, certificación, decisiones, delimitación de roles entre distintos sistemas, impactos, ¿no? La evaluación continua sobre los resultados clínicos, los riesgos, los efectos no deseados. Y este triple enfoque, digamos, transforma la gobernanza en la gobernanza de los sistemas, la transformación digital, porque es una capacidad de anticipar riesgos, de ordenar los procesos, de sostener confianza. Y a mí me parece que hablo solamente desde el ámbito regulatorio, ¿no? Aporta una infraestructura clave para que la transformación sea sostenible. Esto también lo trajo Juan recién, ¿no? Una función de inteligibilidad, digamos, que permite traducir la complejidad técnica en categorías operativas y en el rediseño de categorías jurídicas que hoy no existen, sobre todo en materia de inteligencia artificial. La posibilidad de una estandarización un poco más dinámica, ¿no? Que define umbrales de calidad, de seguridad, criterios de validación clínica, una función que está también, que produce temor, que se van de la Unión Europea, porque el Reglamento General de Protección de Datos, porque el acta de IA, ¿no? Entonces, reconstruir una cadena de decisiones en entornos donde intervienen múltiples actores, donde hay múltiples condiciones de uso,
y hay que asignar ciertas obligaciones específicas a desarrolladores, a proveedores. No todo es lo mismo. Hay como una capa multinivel que hoy está toda mezclada. Esto de la generación de confianza, yo me quedé ahí pegada, ¿no? En esa foto de las manos. Garantías para pacientes, para usuarios de los sistemas, crear previsibilidad también para las instituciones, habilitar entornos escalables de innovación. Eh, Marina traía también el tema de las reglas de certificación de dispositivos digitales, un tema aún pendiente en todos nuestros países. Y este conjunto de funciones nos posiciona a todos, ¿no? En una, en el modelado de herramientas de diseño de marcos que permitan que la innovación ocurra dentro de condiciones controladas, ¿no? De seguridad, de calidad, de equidad. Y en este concepto, desde nuestras facultades, impulsamos la creación de este espacio, que es de verdad un espacio de articulación que a mí me emociona mucho que hoy estemos aquí reunidos, porque integramos campos que hablan por separado, ¿no? El campo jurídico, el ecosistema tecnológico, el sector de la salud, las redes regionales. Y bueno, y queremos esto. Queremos contarles que tenemos la vocación de producir investigación aplicada, desarrollar marcos de gobernanza, generar estándares y guías. Diego mencionaba, ¿no? Esto del soft law. No necesitamos marcos regulatorios tan complejos que queden viejos al día siguiente de ser dictados y que cuestan mucho trabajo en países con cada 2 años elecciones, renovaciones de Cámara de Diputados, de senadores. Es muy complejo hacer esto. Entonces, esto de estándares y guías operativas, acompañar los procesos de implementación, proyectar trabajo hacia agendas regionales, y la integración de estas funciones creo que es muy, muy importante para consolidar un nodo de capacidades que están, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros, pero hay que integrarlas porque justamente hay que interpretar la complejidad, ordenar los procesos, ¿no? Y generar incidencia también. No hay que tener miedo de decirlo. La inteligencia artificial en salud habilita una nueva etapa de la organización de los sistemas sanitarios, una etapa donde los datos adquirieron centralidad, donde las decisiones incorporaron nuevas mediaciones y donde la garantía de derechos requiere nuevas herramientas. Fíjense ustedes, la incorporación de sistemas algorítmicos en salud tiene esta tensión estructural entre innovación tecnológica y garantías jurídicas y necesidades sanitarias que nadie ha resuelto. Fíjense, la opacidad de los sistemas protegidos por propiedad intelectual entran en conflicto con exigencias fundamentales del derecho contemporáneo, ¿no? Como la autonomía del paciente, el consentimiento informado, la posibilidad de auditar decisiones que impactan en la salud. Y esa opacidad se vuelve crítica cuando se combina con otros fenómenos que también tenemos que traer. El edadismo algorítmico, la subrepresentación de ciertos grupos poblacionales en los conjuntos de datos de entrenamiento, lo que produce sesgos sistemáticos. Y a eso hay que sumarle otro sesgo más, que es el sesgo de automatización que induce a los profesionales a sobreconfiar en recomendaciones algorítmicas, desplazando muchas veces parte del juicio clínico cuando el sistema opera fuera de su dominio de validez. Construir gobernanza en inteligencia artificial en salud es construir esto, ¿no? Las condiciones donde la innovación genere valor, proteja derechos y se sostenga en el tiempo. Me parecen claves estas 5 acciones que Juan presentó. Ese es el camino, tenemos que impulsarlo, los esperamos a todos, traigan muchísimas preguntas porque nos toca a todos juntos construir las respuestas y en lo personal, permítanme decirles que estoy súper emocionada, súper entusiasmada, feliz y llena de ideas para que llevemos adelante. Muchísimas gracias a todos los que están, pero muy especialmente a Juan, que fue el primero que llamé cuando... Y él ni lo leyó y me dijo que sí, porque es un audaz que va para adelante, a Marina, que
también me dijo, vamos, vamos, vamos para adelante. Le pedimos a Manuel porque es nuestro, es como el señor que nos trae suerte siempre en los proyectos que iniciamos. Él está ahí al lado nuestro, y Ale Piermarini, y nos impulsan a seguir y nos dan más ideas para llevar adelante. Y bueno, y a cada uno de los que se sumaron, ahí la veo a Jime, Flor, hasta Langan estaba por ahí. Bueno, están todos ahí, y obviamente ahí está Mariana. Y Diego Mendi, que es mi alter ego, ya no puedo si no está él. Así que, bueno, decir esto final. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, y vamos para adelante. Muchas gracias a todos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan buenas tardes. Les vamos a mandar la agenda, ¿eh? La agenda de Sí. actividades. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, Juan. Beso enorme a todos.